Hola muchachos, ¿cómo van? Un nuevo video para el canal, espero lo disfruten. Y bueno, digamos que en este video principalmente voy a comprar dos skins que estaba esperando desde hace bastante tiempo. No sabía bien en cuál gastarme los puntos estelares, los 26.000 que tenía. Pero como la que viene para esta nueva temporada es la de Anita, y Anita ya tengo la skin de Nita Ballenita, pues digamos que decidí comprársela a un brawler que lo tengo en ceros. Nunca le había comprado ninguna skin. Entonces, pues bueno, nada, es para Penny Galáctica. La verdad me parece muy chévere. Digamos que apenas salió tuve la intención de comprarla, pero en ese momento no tenía los puntos. Aquí está la skin. Como les decía, es muy bonita. Vamos a ver, digamos que ahorita lo que voy a hacer es probarla en la cueva para ver más o menos cómo son los ataques, cómo son los básicos, cómo es el cañón, que también es súper chévere. Y entonces eso, pues digamos que no le tenía ya ninguna skin, ya me hacía falta. Entonces pues nada, de pronto, por si ustedes están entre qué opciones comprar, les aconsejo que de pronto compren la skin de algún brawler que no le tenga ninguna skin. Entonces, como ven, los básicos son muy chéveres, son súper coloridos. La torreta también es súper diferente, también la bala de cada torreta es súper diferente. Entonces digamos que es una skin que total vale mucho la pena. De estas skins, la otra que yo me compré fue la de Jackie, que también me parece súper chévere. Y la segunda skin que me voy a comprar es la de Rico Gallina. La verdad duré esperándola como una semana porque se la pasaron fue colocando la skin de Dynamite, que también está súper chévere, y la de Squeak, que no me gusta tanto. Y digamos que de Dynamite y de Squeak ya tengo, creo que cada uno le tengo por lo menos una o dos skins. Entonces por eso opté por Rico. Digamos que a él tampoco le tenía ninguna skin. Acá vamos a irnos a unas partidas para que ustedes puedan ver cómo son los básicos, cómo es la super. La verdad es que digamos que tanto la movilidad, el detalle de la cola, las patas también están súper bien hechas. Entonces bueno, aquí nada, son unas partidas de dúos en cueva profunda. Estoy con Arturo, que es uno de mis suscriptores. Últimamente nos hemos dedicado a subir un montón de copas en dúo. Entonces nada, él va con Frank, que como les había dicho en uno de mis videos anteriores es súper fuerte. Y digamos que Rico en este mapa internamente no es tan bueno. Digamos que él lo coge cualquier brawler de corto rango y lo mata súper rápido. Pero pues digamos que ahí teniendo el apoyo del Frank, pues digamos que se deja manejar un poco. Ahí digamos que Arturo lo rodean. Ahí me toca a mí, digamos que empezar a mirar a ver hacia dónde me voy. Ahí menos mal reapareció la compañera del Poco y me alcancé a dar cuenta. Y bueno, acá que me toca hacer, a mí salirme. Digamos que en este mapa Rico es muy desgastante, sobre todo en esta parte. Ya se dan cuenta, las balas son súper chéveres, sobre todo cuando rebotan, se hacen como más visibles los huevos. Son unos huevos, y cuando estallan, pues lo mismo, es como cuando estalla un huevo. Ahí se dieron cuenta, esa ulti la lancé súper mal, la lancé horrible. Me moví y no alcanzó a rebotar. Pero también pues ya reapareció Arturo, entonces digamos que tenemos muchas más posibilidades. Ahí que me toca hacer a mí, pues empezar a correrlos a ellos. Digamos que ya no vale la pena volverme a meter al centro porque no sabemos quién está. Arturo sí va tratando de como verificar quién está por ahí. Y yo qué hago, pues lo más fácil con Rico, que es utilizar los rebotes, que hacen mucho más daño, dan mucho más alcance. Entonces digamos que es eso. Ahí uso un gadget para recuperar un poco de vida, para seguirlos molestando a ellos, para que ya digamos que no tengan otra zona hacia donde irse. Ahí ya me toca digamos que empezar a meterme porque se nos complica un poquito las cosas si me quedo por ese lado. Y ya estando digamos que los dos en ese medio, es simplemente mantenernos. Ahí uso una ulti, mato a la Shelly, y ahí pensé que arriba estaba alguno, pero bueno, están los dos abajo, digamos que tratando de desgastarse. Ya simplemente queda el equipo del Barley y el Stu, que estaban al principio. Quedamos en un primer puesto. Y ahí la idea era pues recuperar unos trofeos que yo había perdido con Barley. Aquí se dan cuenta, también jugamos después unas partidas ayudándolo a subir a su Shelly a 950. Yo era Groom, que con eso se van a dar cuenta, pues digamos que logré también subirlo casi a los 740 trofeos. Y aquí viene la otra partida, también lo mismo, digamos que es sencillo. Pues primero coger las cajas que se puedan desde afuera. Digamos que a diferencia de cuando uno tiene dos brawlers fuertes de corto alcance, que se mete uno de cabeza al centro, acá le toca a uno empezar como a verificar el terreno
para ya después poder entrar, o que pueda por lo menos el Frank entrar. Ahí se me viene ese Darryl, lo alcanzo a matar súper bien. Y ahí lo mismo, esa súper muy buena, alcanzo a matar al Spike. Y acá, bueno, digamos que Arturo queda muy bajo de vida, me toca a mí tratar como de protegerlo, de tanquearlo, para que no le empiecen a hacer daño. Y bueno, acá digamos que eso es lo complicado del centro, se empiezan a juntar muchos equipos, hay que tener mucho cuidado, sale esa Spike. Arturo ahí usa, digamos que esa ulti. Ahí lo mismo con ese ataque que en los rebotes es súper largo, y con ese otro ataque, digamos que me deshago de todo ese equipo. Ya tenemos 10 de fuerza, entonces ya un Frank con 10 de fuerza se dan cuenta que tiene 13.000 de vida, 14.000 de vida. Es muy difícil que lo maten, pero bueno, acá es donde les digo, le toca a uno fijarse entre los dos un equipo, porque si no muchas veces uno se le complica la partida por no encargarse de ninguno. Ahí muy bien esa Amber la hace, y bueno, me tocó a mí descargarle con la super, maté a las dos, maté otro equipo completo, y ya queda Arturo en la parte de abajo contra la Shelly que estaba restante. Y bueno, ahí otra vez nos llevamos el primer puesto. Y bueno, digamos que acá ya lo que busco hacer es, digamos que bueno, compro esa promoción. No tengo muchas gemas, pero la idea es comprarla para subir la Groma al nivel 9, y que me pueda salir en las cajas que voy a abrir, que me pueda salir, digamos, lo que sería la habilidad estelar. Entonces bueno, ya lo subo a nivel 9, ya tengo, digamos que la posibilidad de que me salga la Star Power de él. Y ahora pues voy a hacer, digamos que una pequeña apertura, porque pues ya no me quedan tampoco muchas cajas. Esas fueron las que salieron el fin de semana, que eran por el tema del reseteo de liga. Ahí la idea era que me saliera la Star Power, porque pues siempre son una caja grande y 3 mega cajas. Bueno, aquí tenemos 7 refuerzos de daño, que siempre es súper útil. Digamos que yo creo que es de los que más usan, además del de la movilidad en los arbustos. Y bueno, pues digamos que esos puntos finalmente sirven. Es complicadísimo maxear a los brawlers, subirlos siquiera a fuerza 10 y a fuerza 11 es casi imposible. Digamos que se va a demorar uno un montón de tiempo, pero pues es eso, es ser constante, de pronto utilizar los puntos de liga también si ya consiguieron la skin que quieren. De pronto, como en esos puntos que son bien útiles, cuestan creo que 60 por 60 puntos de liga, te dan 100 puntos estelares, entonces digamos que es súper útil. Acá lo mismo, la otra mega caja abierta, no me salió nada, pues me sale multiplicador de monedas, que igual sirve, pero bueno, digamos que tampoco es tanto. Ahorita ya entonces lo que hago es simplemente pues abrir esas 12 cajas grandes, que ya pues es el final de temporada, las que alcancé a recolectar, esperando a ver si me sale, o si me sale por lo menos algún refuerzo. El de resistencia, ese es malísimo, nunca lo he utilizado. Uno de escudo, que también es útil para los brawlers que tienen muy poca vida, de pronto un Thrower, de pronto Piper, Brock, que tienen poca vida, digamos que es muy útil, ayuda a que el brawler, digamos que resista un poco más. Entonces pues bueno, digamos que pues no se pierden, igual uno sigue cogiendo también la fuerza o los puntos estelares para los demás brawlers. Ahí seguimos con la apertura, sale algo de chatarra, que ya tengo un montón, pero pues lo malo es que no tengo tantos refuerzos. Me va a tocar también de pronto tratar de invertir los puntos de liga en eso, en comprar los refuerzos necesarios o los que quiero subir. Y ya me quedan las últimas 2 cajas con las misiones que había logrado hacer. Tampoco me sale nada, entonces lo que les dije, es súper complicado, las habilidades estelares, los refuerzos. Digamos que no es tan sencillo que salgan, y eso que yo ya tengo casi que mi cuenta maxeada, o sea, la probabilidad de que me salgan es mucho más alta. Aquí ya digamos que una de las últimas opciones es la media caja que tengo en el camino de trofeos por llegar a los 37k. Lo mismo, salen 6, no me sale nada, ni siquiera me salen refuerzos. Entonces digamos que pues es complicadísimo. Ya para terminar, ya como se dan cuenta, faltaban 11 horas para terminar, eso lo hice el día de ayer, para terminar la temporada. Alcancé a realizar algunas misiones en el mapa de supervivencia solo que estaba, y en esas últimas no lo logré. Al finalizar la noche logré hacer una última misión, y en esa digamos que preciso, la verdad no le tuve nada de fe. Digamos que simplemente la hice como por no dejarla perder, y no grabé el video. Entonces se dan cuenta, pues ahorita simplemente va a pasar la captura
me salió la habilidad estelar de Grom, él no le tenía, me salió esa que me parece muy buena de las dos, yo creo que es la mejor, fue la última que le sacaron, y es que a cuanto más distancia impacte el proyectil, mucho, hace un 30% más de daño, entonces digamos que es muy útil. Bueno, esta es la pantalla de carga, me parece muy buena, digamos que es muy chévere, la música también es súper bacana, también, bueno, la pantalla de menú que es esta, muy chévere, muy colorida, digamos que cambia lo básico que estaba. Y bueno, nada, muchas gracias por todo el apoyo, espero les guste el video, me apoyen con un like, con la suscripción si no están suscritos y con algún comentario. Entonces, nada, gracias.